Hola, gracias por estar aquí, gracias Orlando, y gracias a ustedes también. Bueno, esta biblioteca, como decía Orlando, es muy especial y una de las misiones, quizás la mayor, que tiene Orlando como director ahora de la memoria histórica del canal es rescatar, es decir, abrir las puertas, literalmente difundir el valor de esta biblioteca donde reposa justamente la memoria del canal, la memoria de todo lo que pasó, pero que hay que escudriñar y hay que usar en muchos sentidos como espacio cultural también, que es lo que está tratando de alimentar Orlando con estas iniciativas interesantísimas. Este acervo histórico no solamente son documentos y libros, sino muy especialmente el acervo fotográfico, empezando por estas 11.500 fotografías de Ernest Red Allen, el fotógrafo oficial de la Comisión del Canal de Panamá, que están todas digitalizadas. Pero más allá de eso, hay muchísimos otros fotógrafos oficiales que también participaron en calidad también de fotografía cultural, de revistas, etc. Y más allá de eso está también la memoria del canal francés, de la época francesa. Y por eso escogimos una pequeña muestra de fotografías que han estado impresas y que Orlando Isaac Carranza, que es aquí también el que todo lo sabe en términos de lo que hay depositado aquí. Hay toda esta serie de fotografías muy interesantes que tuvimos tres mesas allí arriba para que ustedes puedan mirar y manosear y ver. Pero afuera había unos atriles que Orlando sacó y decidimos poner fotos de esa época francesa, fotos muy raras, donde no se ve para nada el lente oficial, digamos. Son bastante informales y misteriosas porque no tienen códigos con que realmente analizarlas. Y los escogí precisamente por eso, porque las fotografías del pasado son momentos esos congelados que se aíslan, como inconexos, que el fotógrafo de alguna manera rescata de la historia, pero al mismo tiempo arranca del tejido histórico para ponerlos ahí y que nosotros veamos y cuestionemos y miremos qué quiere decir mirar una fotografía y leer una fotografía del pasado. Están una serie de factores, está por supuesto todo lo que está retratado, pero por qué está retratado así y por qué se escogió retratar eso y no otro y de qué manera. Eso es el fotógrafo el que decide eso, o el retratado el que lo decide, o las convenciones sociales, todo eso también. El cliente, ya sea el Estado, ya sea el propaganda X o también resistencia política. Es decir, hay una serie de cosas que no están dichas en la fotografía, están susurradas, digamos, y hay que encontrarlas fuera de la fotografía también. Pero mirar bien esa fotografía, mirar por qué la silla está puesta así. No es casual generalmente, o sí. Esas cosas son fascinantes. En esa ecuación está por supuesto también el espectador, nosotros, pero además de eso aquí queremos traer otro factor, digamos, de la ecuación, que son los artistas, que ya van con una intención nada inocente cuando van a ver una fotografía y buscar en esa fotografía algo que quieren decir o que quieren resaltar o que quieren criticar o que quieren reinventar. Entonces por eso tenemos aquí hoy en Fotoseptiembre, en este espacio tan especial, a tres artistas que trabajan mucho con la fotografía y también más allá de la fotografía. Es decir, como van a ver, hay un trabajo multidisciplinario en donde la fotografía es un elemento más de un proceso largo de investigación y de creación. Así que tenemos aquí a José Braithwaite, que trabaja con la memoria siempre. Es decir, él vive en su casa original con su abuela y su familia, vivía en Río Bajo, como también la de Yana, la abuela de Yana. Ese barrio que es como el Harlem panameño, lleno de historia y de vida
de todo tipo, de vida cultural, artística, y que gracias a esa vida allí rescata no solamente los alrededores, sino la misma casa. ¿Qué pasó en esa casa? ¿Qué pasó en esa domesticidad con la abuela? Y ya ustedes verán que además de la fotografía está todo un trabajo que va ahondando en la casa misma se vuelve material artístico y después más allá se sale a usar elementos de la arquitectura popular, de los restos, de las ruinas, para como dice él, partir de elementos del entorno como medios de expresión conceptual para mostrar los depósitos históricos que han sido corroídos sistemáticamente por los intereses de poder y control. José, como todos los tres aquí, tienen reconocimiento internacional, formó parte de Latin American Roaming Art, curada por Gerardo Mosquera, y también ha participado ha sido invitado a las bienales centroamericanas y de La Habana, y aquí va a mostrar algunos de los trabajos que hizo allí. Jana ha expuesto su obra en Europa y América y ha sido invitada a participar en la prestigiosa Carnegie International, que inaugura ahorita en 2 semanas. Sus misteriosos collages en técnica mixta son el resultado de ese largo periodo de investigación. Ella agarra, cuando digo mixta, también trabaja con texturas, con materiales diversos, agarrando fotografías del pasado, de su pasado afroantillano, del canal justamente, con su abuela contándole también muchas cosas importantes que le despertaron ese interés, sobre todo por la mujer afropanameña y su legado, y reinventa o reimagina la vida de esas mujeres, dándoles el color y la vida que o se merecen o que quizás tuvieron también. Hay toda una serie de reflexiones poéticas importantes que, como van a ver, son extraordinarias y muy delicadas también. Y es un trabajo bastante, yo diría, sedicioso, allí con esa belleza que tiene y que muestra a esas mujeres con una enorme dignidad y belleza. Ella dice algo importante en su website. Los tres tienen websites y tienen una rica obra allí y pueden entonces mirar mucho más de lo que vamos a poder ver aquí, pero ella dice en una de sus afirmaciones que esas exploraciones que ella hace reformulan viejas creencias para crear nuevas perspectivas y representaciones de la negritud. Alfredo Martís es un arquitecto muy activo en su profesión, pero también su extraordinario arte fotográfico ha sido destacado en lugares como el International Center of Photography en Nueva York, la Feria de Arte de Tokio. Y en su caso es interesante porque aquí va a mostrar algo que representó un salto cualitativo y incluso, yo diría, incluso de contenido y de ángulo, porque Alfredo empezó mostrando la ciudad, mostrando los paisajes urbanos, mostrando cosas y situaciones importantes dentro de la ciudad, sociales, estéticas, humanas, arquitectónicas, espaciales, y entonces se fue yendo hacia la psique, hacia lo interno, es decir, mostrándolo de afuera para mostrarlo de adentro. Y el Fotoseptiembre pasado, exactamente hace un año, mostró por primera vez una especie de secuencia que podría llamarse video, efectivamente, donde muestra asociaciones y disociaciones de la memoria, donde de alguna manera deconstruye la memoria, su propia memoria quizás, y la nuestra, para encontrar convergencias y divergencias muy especiales. Entonces lo proyectó en un espacio, para un espacio autónomo, así como cine, y en silencio. Para este Fotoseptiembre, aquí va a lanzar una nueva versión, esta vez con música de un conjunto de vanguardia, de música clásica contemporánea, y esto es como la tercera etapa, y esto es importante porque, bueno, Fotoseptiembre es como una especie de honor que nos hace de ver esta prueba, porque todavía está en etapa experimental,
pero viene de un trabajo en colaboración con Humberto Vélez y un grupo de tres músicos de vanguardia, y fue en vivo. O sea que fue muy especial. Entonces, lo que está tratando de hacer Alfredo ahora es traducir un poco esa experiencia. Aquí hay un intento para ustedes, así que él prácticamente va a decir muy poco porque él tiene los 9 minutos que tiene que poner a la hora. Pero bueno, aquí también en un momento dado, porque creo que es importante hacer el énfasis de la colaboración, cómo ustedes colaboran de distintas maneras como artistas, que es digamos, algo que los panameños no solíamos hacer en términos de arte, sobre todo. Y ha habido de las últimas décadas y sobre todo cada vez más esta voluntad de colaborar. Hay unas fotos de una obra de José que Alfredo fotografió, hay unas cuantas fotos de eso, pero es para mostrar también, hacer ese énfasis en la colaboración, como pasó con Humberto y cómo te ayudó de alguna manera, saltaste hacia esta etapa del que ahora involucra audio, un fotógrafo que trabaja con música, que trabaja con otros en performances, en video, etc. Bueno, ya no los detengo más. José, empezamos contigo. Ok, Rhythmic no lo he podido encontrar en castellano, así que lo leeré en inglés. Rhythmic equation of thoughts become illumination, love, peace, joy, source of my morning, my present, my past, my always. I invite you to be part of the burning truth of enlightenment. From the thought emerge a spark of infinity, hot brilliant light. In the center of this glow, energy expands, the awareness, knowledge of all you and I, literally love sublime. Este escrito fue como una búsqueda del source de mi trabajo, porque la mayoría de mi trabajo ha sido inspirado de mi autoinvestigación como ser humano, pero también de mis ancestros. ¿Podrías volver a la primera imagen, por favor? Sí, antes de realizar mi trabajo de fisicalidad de la memoria, estuve investigando mis ancestralidad, si se puede decir, por medio de la fotografía, por simbolismo. En esta fotografía lo que pueden ver es como la búsqueda, como que una persona con binoculares buscando a lo lejos información o una identidad propia, automirarse. Es por eso que no se ve muy claramente su rostro, solamente se ven estas botellas translúcidas. Siguiente, por favor. La mayoría de estas fotografías podrían caracterizarse como abstractas, pero en realidad son el negativo ha sido a propósito intervenido ya sea por descuido, por humedad o por una fisicalidad, ya sea de rasgarlo contra el piso o estar en contacto con algún objeto que podría dañar o perjudicar el negativo. En este caso, el concepto de perjudicar el negativo, la fotografía, es la memoria. La fotografía muchas veces la utilizamos como una bitácora o como un registro de memoria, pero en este caso, al distorsionar estas imágenes, es como yo observo que nuestra memoria como seres humanos o como nación ha sido muy superficialmente manipulada. Ha sido muy como con velo, tiene muchos velos, así que las fotografías muchas veces son como suaves, pero tienen esta fuerza de claro oscuro. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
Esta fotografía son técnicamente incorrecta, pero a propósito. En los detalles, me gusta como que enfocar mucho los detalles y no perjudicar esos detalles que son como los zapatos que se ven en el trasfondo oscuro, pero se ve pasar una silueta blanca. Siguiente. En este trabajo estuve retratando imágenes de noticieros. En esta época estaban hablando mucho acerca de Gaddafi, derechos de la mujer, pero yo no tenía mucha información acerca de estos eventos, pues. Así que comencé a investigar y retratar más bien como que estas personas están hablando están hablando a través de, y están representando a quién. Y por eso les retraté los labios. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Esta imagen fue tomada en una urbanización llamada Cocosolo. Ahí realicé una residencia, se podría decir residencia artística, pero más bien los visité y me quedé conviviendo con ellos por más de un mes. Así que tomé esa visita como una residencia artística. Estuve conviviendo con ellos y aprendiendo más acerca del vivir y las problemáticas que tienen y también la riqueza de cultura que conllevan, pues. Puedes regresar, por favor, a la siguiente imagen. Esta imagen tomo mucho lo que es la figura de la mujer, pero no de una forma como muy... trato de tomarla como con una forma de sutileza y también con una forma de mostrando las curvas, pero no las curvas físico, sino más bien como la luz, como interpretar ese velo, ¿no? Siguiente, ¿vale? Esta, la anterior, sí. La fotografía fue tomada dentro de la casa de mi abuela. Fue con negativos vencidos. Los elementos que utilizo en la fotografía son... las cámaras son de mi abuela, de mi abuelo. Son cámaras, muchas cámaras son dañadas. La óptica no es muy buena óptica. Los negativos procuro que sean negativos vencidos o negativos que tengan una estética de antigüedad, se podría decir. Siguiente. En el transcurso de mi autobúsqueda, estuve en Kurundú por 2 meses, pero al estar en Kurundú se llevó a cabo unas manifestaciones de minería y derechos indígenas. Y me encontré con una dirigente del grupo de la nación indígena Nove Buglé y me invitó a su caminar, que estaban caminando desde la comarca hasta la ciudad y me los encontré en Arraiján. Y de Arraiján estuvimos hablando acerca de su cultura, del porqué, la importancia de la naturaleza, etcétera, etcétera. Y me invitaron a su comarca y ahí me quedé 1 mes, 2 meses y medio. Y pude retratar rostros que yo nunca había visto en Panamá, como que yo pensaba que yo estaba en Sudamérica pero es como que las facciones de los rostros son bien marcados.
son fuertes, y ahí aprendí mucho acerca de la cultura. También hubo una reunión de indígenas, de los teribes, de otros indígenas que caminaron a los cimientos de ellos, y estábamos hablando acerca de la unificación de grupos indígenas de las Américas y la importancia de Panamá, de ancestralmente Panamá, americanos originarios del norte y de Mesoamérica y del sur se reunían en algunas partes en Panamá. Siguiente, por favor. Siguiente. La fotografía yo la utilizo más bien como bitácora, como un inicio como de poder navegar, como una llave para mí, como una excusa de entrar a ciertos lugares para realizar investigaciones o para conocer. Pero yo más que fotografía, a mí me gusta la fisicalidad y el de ocultar para revelar. Así que este proyecto, antes de realizarlo, tenía 3 años tratando de cómo convencer a las entidades políticas de ocultar estos monumentos, pero no era era con el preciso de la amnesia de la historia y de la memoria, más bien. Al sentarme con un miembro del Ministerio de Cultura, le pregunté que hay una problemática acerca de la memoria, y un niño uniformado, le pregunté a dónde estaba el monumento de Vasco Núñez de Balboa, y ni siquiera sabía quién era Vasco Núñez de Balboa y dónde estaba el monumento. Entonces ahí comencé a realizar las gestiones y de realizar esta obra que ven. Pero los monumentos son ocultos por una fábrica que se llama Sarán, que utiliza mucho la construcción. Pero esta tela simboliza lo que es ocultar, pero también proteger. Así que el concepto de ocultar estos monumentos, pero protegerlos ¿de quién? Y ocultarlos ¿de qué? Así que no solamente el ocultar, pero también utilicé un sash una soga blanca amordazada en el busto, amordazando estos monumentos. El simbolismo del Sarán y de amordazar es como el popular, al transitar alrededor de estos monumentos sin estar ocultos, como que ya no los ven, pues, como que diariamente al pasar, al transitar, se han vuelto invisibles. Así que al recrear esta obra se desarrolló un sinfín de preguntas, de anécdotas, como que no, que lo ocultaron por manifestación, que lo ocultaron por la gentrificación, o etcétera, pero nunca lo refirieron de que no, que un artista lo ocultó por esto, la amnesia de la memoria, y vale. Así que ¿en qué fue? En la previa, en la radio. No, en la entrevista la previa, la radio. La radio, en la previa, estuvimos conversando acerca de por qué y cómo se hizo. Y estas fotografías fueron tomadas por Martís, y la colaboración que nosotros realizamos fue
no fue organizada, solamente yo lo llamé un día, dije, hey, estoy realizando esta obra, necesito un buen fotógrafo que la documente, así que te llamé a ti para que la documentaras. Y no fue como que planificada. Él agarró su cámara y un día después de la producción del montaje, él las retrató. Pero él es muy importante como que la documentación de la obra, porque esta obra es efímera. Y la documentación es lo más importante de una obra efímera, porque tiene un registro. Así que si yo lo hubiera documentado, estas imágenes de seguro estuvieran distorsionadas. Así que gracias por realizar ese registro. Siguiente. Bueno, esto sería. En esta hora de Vasco Núñez evalúa José, lo que... ¿tú quieres hablar un poquito de lo que hiciste en la Bienal de La Habana y tal? Porque no hay Sí, tiempo. Vamos a tener que... en esta obra Dale. lo que hice fue ocultar los rostros de las personas que están sosteniendo el globo terráqueo. Hay algunos rostros que se pueden apreciar que estaban del otro lado, que tienen facciones de indígenas negros. Y sobre el globo terráqueo, bueno, hay un simbolismo de colonización, etcétera, etcétera. ¿Podrías pasar en la fotografía de la Bienal de La Habana, por favor? Sigue pasando, exacto. Ajá, siguiente. Ok, antes... Son importantes. ¿Sí? Ajá, antes de las imágenes de la Bienal, realicé una obra que se llama Slaying the Dragon, Demystification, así que ahí utilicé muchos simbolismos que popularmente son depictados como imágenes negativas, o como la suástica y otros simbolismos. Y todas estas materias y elementos que ven son de la casa de mi abuela, la cual destructuré, demolí y las convertí en obras conceptuales o obras semi-abstractas que conllevan un diálogo visual de candomblé, vudú, santería, catolicismo, hinduismo, como una mezcla de las ciencias o cosmovisiones de parte de mi cultura, también de moros también. Así que hay mucho simbolismo, ¿no? Y catolicismo también. Esta es la obra de la Bienal. En la Bienal de La Habana, yo lo que decidí es no llevar ninguna obra, sino que la obra per se era los objetos y el convivir con las personas de La Habana, de Cuba. El primer día que fui a La Habana me perdí. A propósito, como que caminé y me perdí y estuve conviviendo con las personas. Pude vivir en sus casas y conocer más acerca de ellos. Me llevaron a lugares que usualmente turistas no van, conviví con ellos. Pude trabajar en una constructora, pasándome por cubano. Pero al hablar como que no, hombre, tú no, de dónde tú eres. Y entonces, pero pude elaborar con ellos buscando materia prima para la instalación. La materia prima estaban demoliendo una casa de madera. Las hojas de latas fueron de carros, también de envases de pintura. Y la pintura es muy preciada porque por situaciones de escasez lo que realicé fue combinar cal
tierra, elementos orgánicos y realizar un simbolismo de lo que se practica popularmente allá, que es el palomayombe y la santería, y utilizar objetos que son muy similares a Panamá, pues, como las verjas de las casas y la materia prima. ¿Y el audio? El audio que tú pusiste ahí. Sí, el audio, la que realicé en La Habana fue como mi recorrido en la ciudad, pero nada específico. Podría ser ruido, era ruido, eran diálogos, pero distorsionados. Gracias, José. Yo creo que estamos, ¿verdad? Vale. Fuera del tiempo, pero mil gracias. Vale. Es obviamente muy complejo todo lo que... Y eso no está en tu website, en tu sitio web está en la fotografía, pero todo este otro trabajo que va más allá es interesantísimo y amerita como 2 semanas de intensa conversación. Yana, por favor, ¿puedes ver un poquito o está complicado? Sí, veo, no, sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Okay. Bueno, hola, mi nombre es Gianna de Dier. Trabajo principalmente collage y mi obra en gran parte, el detonante de mi obra es la vida y las experiencias de mi bisabuela durante la época de la construcción del canal. Me interesa más que nada, más que documentar las vidas de las mujeres durante esa época, es crear una idea de las posibilidades de cómo pudieron haber vivido, reinterpretar cómo vivieron e imaginarme nuevas versiones de esas experiencias, ¿no? Bueno, por un tiempo he estado entrevistando a mis tías abuelas para tener una mejor idea de cuál fue la experiencia de mi bisabuela que nunca conocí. Mi bisabuela llegó a Panamá durante alrededor de 1908, si no me equivoco. Mi bisabuelo llegó primero, trabajó unos 2 años aproximadamente y luego se regresó a Barbados a buscarla a ella y regresaron a Panamá y aquí se casaron en la zona del canal. Tenemos todavía el certificado de matrimonio, fue en 1911 aproximadamente. Bueno, la idea de la obra es como adentrarme en la vida de ella, quién era, qué hizo, y también entender las motivaciones de todas las mujeres que vinieron de las Antillas a Panamá, que siento yo que en los textos de historia, bueno, las cosas han cambiado. Perdón, ahora que me toca hablar es que voy a toser. Sí, con el tiempo y la investigación, eso ha cambiado, obviamente, gracias a historiadoras que están haciendo un trabajo increíble actualmente. Pero usualmente uno lee o escucha es la experiencia del trabajador, del hombre durante la construcción, las dificultades que tuvieron, todas las vidas que se perdieron, pero no escuchamos mucho sobre la mujer, qué tipo de vida tuvo, cuáles eran sus aspiraciones, sus motivaciones, por qué vinieron a Panamá, qué dejaron, qué crearon aquí, qué conexiones hicieron con otras personas, sean mujeres o no. Sí, las nuevas comunidades que se pudieron haber construido y las experiencias que tuvieron aquí en el Istmo. Y bueno, sí, pensando en eso y la falta sentía yo cuando empecé de historias que giraran en torno a la experiencia femenina, en la falta de información que girara en torno a la experiencia de la mujer. He estado como replanteándome esas experiencias, esas posibilidades y recreándome estos escenarios que no necesariamente son ciertos, no necesariamente pasaron de esa manera, no necesariamente están 100% conectados con mi experiencia o mi ascendencia, pero sí siento que conectan mucho con la historia en general y con la manera que estamos quizá viviendo ahora e interpretando esas experiencias dentro del canal y fuera, ¿no? Todavía hay como que mucho
mucho que está conectado, que está pasando ahora, que está conectado con lo que pasó en esa época. Y bueno, sí, pensando en todas estas experiencias y el hecho de que no conocía a mi bisabuela, tampoco conocía a mi bisabuelo, creo que hay un gran vacío y una nostalgia y una romantización también de la época, y ese vacío y esa nostalgia, en cierta manera, la obra apacigua esas inquietudes, muchas interrogantes que tengo, mucho que tampoco voy a conocer, mucho que desconozco, mucho que no voy a conocer, obviamente, y aún cuando se están haciendo investigaciones y hay toda esta información, obviamente no necesariamente tiene que ver con mi familia. Entonces, todo este trabajo y toda esta investigación, todas estas reinterpretaciones de situaciones es para yo como calmar un poco ese fuego interno. Bueno, entonces, en gran parte utilizo fotos de archivo, que es una de las razones por las que estoy aquí. Me invitaron, gracias por la invitación. Trabajo con fotos de archivo, no necesariamente ni solamente de Panamá, pero sí utilizo fotos de toda la diáspora, o sea, me voy al Caribe, al continente africano, Américas, todo lo que encuentre mal puesto en internet, me apropio de esto y lo reinterpreto para poder entonces crear las imágenes. Están combinadas obviamente con vegetación, tengo una gran obsesión con la vegetación y la flora y gran parte es por donde vivimos en Panamá, un país extremadamente rico en vegetación y biodiversidad y me gusta incluirlo en la obra. También texto, que el texto específicamente estos son de una de mis tías abuelas. Cuando falleció encontramos en su apartamento un sinnúmero de cuadernos con escritos, que no son escritos relacionados a historia ni a su vida, pero me gusta mucho su caligrafía y me parece que aporta un elemento interesante a la obra. Y sí, honestamente uso de todo lo que siento que aporta algún tipo de textura interesante, aspectos de tridimensionalidad interesante, lo incluyo. Bueno, esta serie fue creada casualmente para Fotoseptiembre. El año pasado nos invitaron, o sea, coincidimos los tres en la exhibición, el año pasado nos invitaron a Fotoseptiembre y me pareció interesante el concepto de poder, en cierta manera hubo un cambio en cuanto al formato y la investigación curatorial, porque años anteriores usualmente invitan a fotógrafos 100%, pero yo estaba cruzando los dedos que algún día cambiaran eso, invitaran a artistas que trabajaran con imagen y bueno, pasó el año pasado. Entonces, pensando en la imagen, en la fotografía, específicamente, cambió un poco la manera de trabajar porque usualmente recontextualizo imágenes para replantear y recrear situaciones o imágenes, no necesariamente en un espacio físico determinado. Eso cambió para Fotoseptiembre porque lo que estaba pensando era en repensar el espacio, pero como un fotoestudio. Entonces, esa serie, que son 6 collages chiquitos, 30 por 30 centímetros cada uno, cada uno está pensado como si fuera una foto de fotoestudio, ¿no? Entonces, cada una de las mujeres, la idea… ¿Puedes echar para atrás? Perdón. Sí. Nos podemos quedar con eso un ratito, un minutito. Si esas 6 están pensadas desde el punto de vista de una persona que va a un fotoestudio y le pide al fotógrafo y me quiero ver de cierta manera, pensando en que al hacer esto, en cierta manera, al tomar las mujeres del contexto en el que fueron fotografiadas originalmente y al colocarlas aquí, le estoy en cierta manera dando una autonomía de poder ser vistas y que ustedes las vean a ellas como ellas preferirían ser vistas versus ser vistas desde el punto de vista del fotógrafo, que en ese momento lo más probable desde su mirada masculina y hombre blanco, las miraba y las exotizaba a la hora de retratarlas. Entonces, la idea esta es poderlas ubicar en un espacio en donde se sientan seguras, ellas decidieron qué elementos iban a tener, también repensar la identidad afropanameña, afrodescendiente,
sí, digo whatever porque, o sea, las identidades y todos las etiquetas que tenemos hoy en día, o sea, son tantas que digo afro para generalizar e incluirnos a todos. Pero sí, en ese sentido, pensando en la identidad como algo que uno construye, y yo me identifico como yo siento que es esta idea y este imaginario de una persona descendiente de personas africanas, robadas, esclavizadas. En este sentido, yo escojo con qué quiero ser representada porque yo tengo una idea de quién soy y cómo esa identidad ha sido construida. Entonces, cada una no necesariamente se va a ver como una persona asumiría que una persona negra debería ser vista. O sea que en vez de presentarlas a todas con, digamos, telas africanas o kente o ankara y turbantes, es un poco darles a ellas una representación que sea un poco más conectada con la realidad de cada una, desde mi punto de vista, obviamente. Pero los elementos que están en cada espacio, sí son, en algunos casos son como tampoco están a escala, pero son estatuas o relicarios o objetos que han sido robados y que se encuentran en museos ahora mismo que deberían pertenecer y estar en su respectivo país africano, pero no lo están. Y bueno, como no los puedo obviamente ir a fotografiar, lo que hago es entrar a las casas de subastas y tomo las imágenes y bueno, me apropio de ellas, o sea, me reapropio de lo que ellos se apropiaron y las incluyo en los collages. Entonces, en gran medida esto de estarme apropiando de imágenes, apropiarme de contenido, apropiarme de significados y replantearlos y reconectarlos es darnos la autonomía que nos quitaron, o trataron de quitarnos porque realmente no nos la quitaron, al colonizar todas estas tierras y crear estas imágenes para repensarnos, ¿no? Quiénes somos, cómo somos vistos y demás. Pasar así. Sí, bueno, y con sistemas formales, ciclos y pulsaciones, que son dos en este caso, pero es una serie un poco más, es una serie que incluye varias obras, algunas seriadas, otras no, y con ellas he estado pensando desde hace como un año en la idea de comunidad, que era lo que les estaba diciendo por encimita anteriormente, la idea de todas estas mujeres, hombres también, pero específicamente lo que estoy pensando siempre es en la experiencia femenina. Pensando en todas estas mujeres que vinieron a Panamá y se conectaron y se encontraron con mujeres no necesariamente de sus propias islas, pero también obviamente con otras nacionalidades. Y empezaron a crear todas estas comunidades, empezar a tratar de mantener sus tradiciones, pasar cultura a nuevas generaciones y pensar en todas esas actividades y todo lo que estaba pasando en ese momento y cómo podría yo reinterpretarlo, y más o menos esas piezas son una manera de conectar con ese momento y tratar de encontrar una manera de representar esas comunidades y cómo interactuaban entre ellas, y también pensando en la idea de que aquí se formó como un nuevo Caribe, porque en teoría no somos, o sea, sí somos Caribe, pero es una cuestión que yo tengo como una traba, esta cuestión de sentirme, o sea, haber nacido aquí, sé que soy panameña, obviamente soy cédula 8, todo lo demás, pero parte de mí y la nostalgia y ese amarre que tengo con el Caribe me hace estar entre como que dos mundos. Entonces pienso también, que creo que también eso ayuda a interpretar la obra como lo hago, que es que no me siento ni de aquí ni de allá. O sea, obviamente caribeña no soy de Barbados, obviamente no nací allá, nunca he vivido allá, pero tampoco al estar aquí me criaron de una manera y con ciertos tipos de aspectos culturales que no necesariamente son panameños. Entonces creo que eso es lo que me tiene como que, siempre me ha tenido como que sintiendo que no soy ni de aquí ni de allá. Y en gran parte del trabajo es también es como sentir que el espacio, como que las fronteras no existen, que realmente las fronteras son una cuestión tan delicada, porque físicamente no hay fronteras, pero obviamente políticamente las hay, y es súper complicado eso de estarse moviendo entre una frontera y la otra.
y también pensando como migrante, o sea, ubicándome tratando de ubicarme en la experiencia de una persona que migra y que deja todo y llega a un lugar nuevo. Bueno, todo eso, mi obra explora todas esas posibilidades, todos esos nuevos aspectos de vivir, de existencia, de coexistencia, qué significa, sí, cómo lo interpretamos y sí, o sea, todo eso y más. Súper, súper. Gracias, Yana. Gracias mil. Alfredo, ¿tú quieres decir alguna cosita antes de lanzar? Sí, hola. Voy a comenzar con algo que estaba pensando recientemente. Tengo un hijo de 1 año y 3 meses y este proyecto que he estado desarrollando en los últimos años sobre la memoria, ¿no? La construcción de la memoria de uno es el desvanecimiento de la memoria para otro. Y por alguna razón, mientras escuchaba a José y escuchaba a Yana, volví a reconectar con ese pensamiento y quiero arrancar con eso. Lo que van a ver ahora es una versión 2.0 de la pieza con la que participé en Fotoseptiembre el año pasado en el Museo de Arte Contemporáneo, pero hay una diferencia porque en el proceso hubo una versión 1.5 que fue un performance, una colaboración con el artista Humberto Vélez, con 3 músicos, Andrés Andy Ford, Geisha, no recuerdo el apellido, y creo que Alberto el otro. Les pido disculpas por no acordarme bien los apellidos, ¿no? Ellos fueron invitados por Humberto para hacer una pieza musical inspirada en esta obra. Se hizo un evento en la casa de Humberto y ellos tocaron en vivo la pieza. Yo no sabía por dónde iba el asunto de la pieza musical. Fue una sorpresa para mí ese día, al igual que todas las personas que estuvieron presentes. Creo que Adrián tenía alguna noción de lo que estaba pasando, pero no tenía una idea muy clara de qué es lo que iba a resultar. Ese día yo llevé una grabadora para grabar el audio de la pieza y esto que van a ver hoy es como una reinterpretación de la experiencia de ese día. Obviamente el principio, ahí les voy a pedir un poco de paciencia porque posiblemente sea un poco extenso. Funciona diferente al ver a los músicos tocando en vivo que ver una proyección y tener el sonido. Los voy a dejar con la pieza y luego podemos conversar nuevamente.
Gracias, Alfredo. Bueno, vamos ahora a pasar a los últimos comentarios para que entonces también pasemos a las preguntas de ustedes, cualquier cosa que quieran comentar o preguntar. Y antes de eso quería solo recordarles que aquí en la biblioteca Roberto F. Chiari hay una serie de servicios de todo tipo para buscar información, familiares de los trabajadores del canal, que eso ha sido una labor importantísima de rescate de familiares a través de la fotografía. Ha sido uno de los aspectos más importantes. Personas que han venido de todos lados a averiguar sobre familiares y sobre imágenes que quieren ver, ¿no? Ver quiénes eran, y ha sido momentos muy emotivos. Además de eso está, por supuesto, la atención al público de 7 a 3, y están muy disponibles en teléfono, redes, Twitter, Facebook, todas esas cosas. Así que es importante saber que esto es nuestro también. Bueno, para simplemente wrap up a little bit, José, yo digo, de tantas cosas que vimos aquí y que comentaste, una de esas a mí me parece de las más importantes es esa idea de la fotografía como revelado, ¿no? Que se habla de la fotografía y su relación con la luz siempre, ¿no? Y cómo tú subviertes eso, cómo desprecias de alguna manera la obra de arte prístina y perfecta para incluso rayarla, hacer algo de eso de enfant terrible, ¿no? De travieso, de romper con la idea del artista y de la obra que quiere venderse bien. Eso me parece muy interesante, además de eso, el juego que tú haces con que la fotografía revela, sí, pero tú usas tanto la fotografía como todo lo que estás haciendo casi de manera inversa, o eso que tú dijiste, que oculto para revelar. Y no sé si quieras como añadir un poquito más sobre eso, pero me parece en todo caso una palabra, digamos una frase clave en tu obra y enigmática e importante. Con respecto a lo de la fotografía, lo que trabajo son como capas de memoria. Entonces al eliminar ciertas características llama más la atención esa imagen, es más fuerte, es más visceral, ¿no? Con respecto a lo de ocultar objetos, es como que si estoy caminando normalmente, como que cotidianamente uno pasa, uno ve un objeto, una silla, y que una silla, y ya como que ya no le pierdes el interés, como que la importancia de ese objeto. Así que cuando está fuera de contexto, cuando está ya como que oculta y más amordazada, como que eso que es, ¿por qué está de esa forma? ¿Qué objeto está amordazado? ¿Por qué está amordazado? Entonces uno despierta como que esa interrogante. Y es verdad, uno siente primero, está amordazado, quizás tiene que ver también con cuestionar a los próceres, estos hombres que siempre tienen estas glorias y estas estatuas, pero al final de cuentas todo el mundo decía, pero la verdad que quién es el que estaba ahí detrás. Y la gente empezó a buscar, o sea que también hubo una especie de búsqueda de esa estatua que uno desde niñito vio y que realmente no le puso atención, porque realmente no, en el fondo no creemos en esas estatuas. Yo creo que es muy raro que alguien realmente le tome en serio algo que está bastante manipulado, pero de repente ahora sí pusimos atención y la gente fue a buscar a ver quién era Pablo Arosemena y lo que hizo y lo que no hizo, y eso es interesante, cómo el ocultarlos los hizo más presentes, lo demostraste con ese gesto. Hay que hacer lo mismo con la biblioteca, como dices tú. Sí, estamos en eso. Eso está bueno. Yana, quería comentar un poco sobre toda esta hermosísima obra de mujeres con una enorme dignidad, incluso en expresiones de sufrimiento, expresiones de orgullo. Los rostros son rostros enteros, rostros fuertes. Y
esto de las texturas que tú le das, porque no solamente algo digital, sino todo con lo contrario, hay algo que no se va a ver bien aquí, por supuesto, pero es que es un trabajo lleno de texturas diversas, y cómo ese tema que tú le das a esa idea de la experiencia de las mujeres y del legado multitextural, cómo los colores de estos vestidos que tú les pones de repente, estos fragmentos, estos colores tienen que ver con investigación histórica que tú has hecho sobre cómo se pintaban las casas en esa época, dónde y qué se pudieron haber puesto, a pesar de que son todas obras en blanco y negro, esas, digamos, las fotografías, todas estas cosas que es como una reimaginación de tu legado Caribe. Y es interesante ahora que te sientes como que esto sí es Caribe y no es Caribe. Yo siempre he sentido que Panamá es una isla encallada aquí, pero que es realmente, para mí es Caribe, yo me siento caribeña, y cuando digo en otro lado, yo digo, si voy a hacer algo, estamos en el Pacífico, pero sin embargo hay una fuerte identidad, y no es cierto también, porque por supuesto que hay toda una gama de personas y poblaciones que no tienen nada que ver con, digamos, el Caribe, ¿no? Porque por eso que somos tan contradictorios quizás, pero es interesante cómo te sientes un poquito, esa sensación de desarraigo que puede sentir una persona caribeña, aparte de todo el tema del racismo y de la manera como se ha tapado la historia y se ha tergiversado, esa sensación de desarraigo. Y recuerdo que me comentabas hace poco que hay una idea tuya de quizás viajar y continuar un proceso de investigación más allá de las fronteras de Panamá y más allá de las fronteras del Internet. No sé si querías comentar un poquito sobre esa idea de... Sí, bueno, obviamente, bueno, no obviamente, pero sí hay un interés fuerte de tratar de reconectar con lo que siento que he perdido, también porque siento que hay familiares que todavía están allá, o sea, por lo menos de parte materna el apellido es relativamente común, pero mi apellido paterno no tanto, entonces sí quisiera tratar de encontrar otros parientes y también ver la posibilidad de acceder a archivos en las mismas islas para saber exactamente quiénes eran, qué hicieron, porque lo que me cuentan es eso, o sea, hay una historia oral fuertísima, porque mi tía abuela, por lo menos la que queda, tiene esta manera de recordar cosas con mucha precisión, sin importar cuántas veces le preguntes, te lo vuelve a contar igualito, muy parecido. Te nombra cosas, lugares, te dice qué estaba antes, o sea, y trabajó en muchas áreas dentro del canal también, en el comisariato fue su último trabajo, y me gustaría tener una mejor comprensión de qué era estar en las islas antes de venir a Panamá. O sea, yo trabajo como que de aquí para atrás, o sea, realmente el presente como tal y el futuro, pero el pasado como que tengo sí, como un amor y una nostalgia, pero no es una nostalgia enferma, es una nostalgia como... Una fascinación. Una fascinación, sí. Rayando en obsesión, pero sí, me gusta mucho, me gusta muchísimo, me gustan mucho los archivos, me gustan mucho los documentos históricos, me encanta cuando hay un registro de eventos y también poder jugar con qué fue lo que pasó, porque obviamente... También por eso me gusta mucho el collage, es la idea de poder conectar cosas y juntarlas y hacer como un rompecabezas. Y un rompecabezas, y es como dice Alfredo, también la fragilidad de la memoria. Tu obra se llama así, la fragilidad de la memoria. Exacto. Es esa idea de que realmente no recordamos las cosas tal cual, no siempre, y así mismo como estamos todos aquí hoy, mañana no vamos a recordar este momento y de la misma manera. Entonces, todas esas perspectivas y poderlas juntar todas dentro de una sola imagen para crear una obra. O sea, eso es lo que me interesa, poder jugar con el momento, como que el momento no es lo que nosotros pensamos que es. Y jugar con esos fantasmas que te obsesionan. Gracias. Y bueno, Alfredo, estas dos frases tuyas, junto con el título de la obra, este tema de la memoria, tú, ¿cómo pasaste de un trabajo como comentaba, pues de ver la ciudad, de ver los exteriores, etcétera, los espacios, a una cosa mucho más íntima,
mucho más reflexiva en ese sentido de la memoria. Tú también dijiste esta cosa maravillosa de que la reconstrucción de la memoria de uno es como el desvanecimiento de la memoria de otros, y también eso que dijiste sobre que el momento que tratamos de recordar ya alteramos esa memoria. Estas cosas de la fragilidad y de los intercambios y de las trampas de la memoria, ¿eso qué pasó? ¿Cómo fue eso? ¿Porque nació tu hijo? ¿O eso fue fundamental en tu cambio, o sea, en tu, digamos, hacia el interior de...? Viene de antes. Del año 2014 hacia acá es que comienza ese cambio. En ese año fue bastante fuerte por temas familiares, que tuve la pérdida de mi madre, la pérdida de mi abuelo. Mi abuelo, él en sus últimos años estuvo con Alzheimer, entonces observaba ese proceso degenerativo, ¿no? Cada vez que conversabas con él primero indagaba con quién estaba conversando y después ya se acordaba, entonces ahí es donde se abría y luego venía el periodo en el que decaía de vuelta y volvía al ciclo a hacerte las mismas preguntas. Entonces yo quedé con esa idea de cómo funcionaba el tema de la memoria, etcétera. Luego mi abuela, por parte de madre, también tuvo en sus últimos años temas con demencia senil y pérdida de memoria. Entonces, de alguna manera eso quedó ahí. Yo en paralelo continuaba trabajando la documentación de espacios públicos, documentación de arquitectura, los recorridos que frecuentemente realizo en la ciudad. Llegó la pandemia y no tenía la posibilidad de continuar haciendo esos recorridos, así que tenía el interés y la necesidad de continuar haciendo fotografías. Miré el espacio donde estaba viviendo, donde todavía vivimos, y me di cuenta que era el espacio que menos conocía, y en vista que no podíamos salir a ningún lado y teníamos visitas restringidas a la ciudad porque nos las impusieron por nuestra seguridad o salud, yo aprovechaba de ese poco tiempo que nos daban para ir a hacer las compras que se necesitaban en la casa o para irme a la casa de mi abuela, que había quedado sola porque ella se mudó con mi tía, necesitaba alguien que la cuidara, así que pedí la llave y todas las semanas me iba una vez allá, comenzaba a revisar el archivo de la familia, comencé a hacer fotografías del espacio de la familia, que eso es otra parte de este proyecto de la fragilidad de la memoria, que estoy trabajando en ello. Y redescubrir ese archivo familiar comienza a activar una serie de recuerdos y una serie de asociaciones entre fotografías que había realizado en el pasado, y ahora cuando hago fotografías recuerdo alguna experiencia de vida, algún comentario, entonces voy enlazando. Ahí comencé a trabajar con esa libre asociación, sí. El vínculo de las fotos a través de dípticos, porque veía algo y lo reconectaba con algo que había fotografiado antes, o veía que algún patrón era como recurrente en la fotografía. Comencé a explorar con eso. Y cuando llegó la invitación para participar en Fotoseptiembre en el Museo de Arte Contemporáneo, lo primero que me dijeron los curadores es que les gustaba mucho lo que estaban viendo de los dípticos, pero que no había presupuesto para imprimir todas esas fotografías que les encantaría. Entonces viene esa parte de explorar con crear una secuencia y hacer eso un video. Y de alguna forma lo que ha pasado con la pieza es como juega la memoria, que cada vez que tú recuerdas algo se activan conexiones neuronales diferentes y el recuerdo nunca es el mismo, siempre cambia, siempre va variando y siempre o te vas metiendo mucho más en una ficción o te vas inventando otra historia o simplemente se va deconstruyendo y es frágil y al final desvanece por completo. Entonces, esos son temas ahí que me interesa de lo que estaba haciendo. Y de hecho al ver la fotografía del álbum de la familia y conectando con algo que dijo José al principio, precisamente usamos la fotografía como bitácora, pero es una bitácora que pretendemos que dure para toda la vida, para la eternidad, pero no dura para la eternidad, especialmente si estás acá en el trópico húmedo, la dejas un mes en un lugar donde no debías dejarla y cuando regresas tienes todas las fotos mojadas, todas las fotos
deteriorándose y eso abre otra posibilidad al asunto. Entonces mi pregunta ahorita es ¿qué color tiene la memoria también? Entonces ando pensando en ese aspecto. Color. Bueno, wow. Muchísimas gracias a los tres.